Hola, soy José García de Vida Autosuficiente y hoy estamos aquí una vez más, gracias al Ayuntamiento de Agüimes, para hablar esta vez sobre menaje y utensilios de cocina saludables. Si me acompañan, nos vamos haciendo una infusión. ¿A qué nos referimos con utensilios que contienen elementos nocivos? Hacemos referencia a aquellos elementos de la cocina que puedan ser perjudiciales para nuestra salud al cocinar con los mismos. Por ejemplo, una sartén que contenga plomo en su composición y que cojamos un elemento de metal como puede ser un tenedor, rayemos y esas partículas que se desprenden acaben en el alimento que nosotros después ingiramos. Con su permiso, me voy sirviendo una infusión de caña y limón y les voy contando. Bueno, pues como ven aquí en la mesa, todos estos elementos de uso cotidiano, como pueden ser tenedores, cuchillos, platos, sartenes, calderos, tienen en su composición, a diferencia de los convencionales, una serie de elementos que, si los usamos correctamente, no van a ser perjudiciales para nuestra salud. Bueno, les voy mostrando. Por aquí, por ejemplo, tenemos un caldero de vidrio o cristal vitrocerámico. Es una composición basada en silicio, en arena, digamos. Esa arena pasa por un proceso en el que se convierte en cristal. Aquí tenemos un elemento que está producido con material inorgánico, pero totalmente inocuo, ¿vale? No sería perjudicial. Este es uno de los más seguros. Después por acá tenemos una sartén de acero inoxidable. También las hay de hierro. La de hierro también es segura, al igual que la de acero inoxidable, dependiendo de la calidad del acero. Por ejemplo, las que son de acero quirúrgico, que es la mayor calidad que se puede encontrar en el mercado en acero, son las más recomendables. Eso sí, tanto la de hierro como la de acero inoxidable, hay que cuidar el tema de usar otros elementos que puedan rayarla, ¿vale? Porque ahí sí que estaríamos ingiriendo metales y no sería lo adecuado. Entonces debemos de cuidar mucho su uso y sobre todo no utilizar alimentos ácidos que puedan degradar el metal y acabar en nuestro organismo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues les muestro este caldero de cerámica esmaltada, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Con las cerámicas y con los barros es muy importante que vengan recubiertos con esmalte. ¿Por qué? Porque el barro suele contener una cantidad considerable de plomo. Y el plomo sí que es uno de los metales pesados más peligrosos que puede acabar en nuestro organismo. Entonces, importante cuando utilicemos barro es que no tenga rayaduras o que no esté vivo, digamos, como poroso, sino que tenga este tipo de esmalte que suele hacerse también siguiendo un procedimiento artesanal. Y además es inocuo, por lo tanto podemos usarlo sin ningún problema. Incluso hay algunos barros o cerámicas que están certificados en un nivel bajo de plomo. También podemos utilizarlos aún con más tranquilidad. Continuemos por aquí con el exprimidor de cristal. Este tipo de exprimidor, al ser de cristal, igual que el caldero vitrocerámico, uno de los problemas que pueden presentar es que evidentemente es un material frágil. Por lo tanto, una caída normalmente acabaría rompiendo nuestro utensilio. La gran ventaja que tiene este tipo de exprimidor es que normalmente se utiliza para exprimir limones, limas o naranjas. Son elementos con un nivel de acidez importante y con el cristal no reaccionan de ninguna manera. Y por lo tanto, pues es uno de los elementos, como les comentaba, más seguros que podemos tener en la cocina. Bueno, aprovechando que tenemos por aquí el vaso y una taza, vamos a ver sus elementos. En este caso, cerámica y por acá, madera. Aprovecho también para romper una lanza a favor de nuestros artesanos. Este tipo de utensilios normalmente están hechos de forma artesanal, en talleres, y si podemos apoyar a nuestros artesanos, pues mejor que mejor. También cada vez es más habitual encontrar el uso del bambú en menaje de cocina, y aquí tenemos un plato de bambú, que la única precaución que tenemos que tener con este tipo de material, es decir, con madera, es tener una buena higiene cuando lo usemos. De todas formas, les recuerdo que en el vídeo anterior estuvimos hablando de cómo elaborar jabones naturales,
Y además hay infinidad de recursos en internet donde podemos ver cómo hacer distintos tipos de detergentes y jabones naturales para jugar nuestros platos, nuestras tazas o nuestros calderos. Aquí tenemos un plato de pizarra, por ver algo también distinto, ¿vale? La pizarra es una piedra que se utiliza mucho en cocina, sobre todo lo utilizan los chefs para presentaciones de platos, pero siempre y cuando tengamos un alimento que no rebose, que no sea muy líquido, pues podemos servirlo perfectamente en un plato de este tipo. También, ya que nos hemos servido aquí nuestra infusión, pues aprovecho para mostrarles que los elementos que contiene este tipo de tetera son acero inoxidable y cristal. El filtro acero inoxidable, la tapa acero inoxidable y la tetera en sí de cristal. Al igual que el calentador donde calentamos el agua. Aquí sí les recomiendo que intenten buscar este tipo de calentadores, pues la parte interna que está en contacto con el agua es cristal y la carcasa está hecha de acero inoxidable, por lo tanto podemos limpiarla sin ningún problema, y lo que está en contacto directo con el agua, que es el cristal, no causa ningún problema al calentar el agua. Luego, conectando con lo que estábamos nombrando antes de la limpieza de este tipo de elementos, existe en el mercado, vamos a decir, un tipo de esponja que es de silicona y que nos sirve aplicando un poquito de jabón natural para limpiar nuestros elementos sin dejar partículas perjudiciales en nuestro homenaje. Aprovechando que estamos hablando de la silicona, todos aquellos moldes de silicona que usamos normalmente para cocinar en un horno también son totalmente seguros, pues la silicona necesita alcanzar unos 300 grados de temperatura para empezar a ser perjudicial, es decir, para empezar a evaporar aquellos elementos del plástico o polímero que sí que son perjudiciales. Como otra opción alternativa al estropajo plástico convencional, podremos conseguir en herbolarios, en tiendas ecológicas o en ferias también podríamos conseguir la lufa, o incluso si tenemos terreno para cultivarla, podremos tener nuestra propia plantación de lufa y tener lufa para todo el año. Es una hortaliza de la familia de las cucurbitáceas, vamos a decir que es como si fuera un pepino, ¿vale? Donde su interior, al secarse, al dejarse secar, una vez ha madurado por completo, le quitamos toda la cáscara y queda, digamos, un esqueleto que es el que se utiliza como esponja, ¿vale? Queda una esponja parecida a una esponja natural de estas de mar. Lo que sí es aconsejable es aprovecharla, cortarla en pedazos, ¿vale? Y tener distintos estropajos. También lo podemos utilizar para esponja, como esponja de baño, ¿vale? O para limpieza de herramientas y demás. Sí que es importante en el caso de que utilicemos la lufa que la vayamos sustituyendo a menudo, porque al fin y al cabo es un elemento orgánico, cavernoso, lleno de huecos, donde sí que se pueden crear hongos, bacterias y no es conveniente tenerlo durante mucho tiempo. Lo que sí es aconsejable es ponerla a airear una vez terminemos de usarla para que se seque correctamente o incluso ponerla al sol y de esa manera la podemos mantener higienizada durante un tiempo de 2 semanas, un mes aproximadamente. Bueno, también tenemos lo que son tenedores, cuchillos, cucharas. En este caso, esta cuchara es de porcelana. Algunas personas al escuchar porcelana pensarán en dinero, en que son elementos caros, pero no sería el caso. Pues este tipo de cucharas puedes conseguirlas fácilmente por pocos euros, un juego de cucharas. Y luego, como les nombraba, bambú, madera y aquí tenemos un cuchillo artesanal, ya que antes nombramos el apoyo de los artesanos, hecho en la Isla del Hierro, que no es un cuchillo con filo para cortar, pero nos puede servir perfectamente para cortar queso o para cortar cualquier alimento que no tenga demasiada consistencia, o incluso untar. Después tenemos por aquí un par de accesorios interesantes, como puede ser un rallador cerámico, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con que no se nos caiga, como nombramos anteriormente, pero es excelente para rallar pues, desde cáscara de limón o frutos secos y funciona perfectamente. O tenemos otro ejemplo por aquí de un cortador de verduras o de frutas, un lasqueador, digamos, saca lascas, por ejemplo, de pepino, muy finas, y lo que es la cuchilla es cerámica. Por lo tanto, ya no solamente estamos hablando de productos metálicos que puedan generar algún tipo de residuo que no es bueno que acabe en nuestro cuerpo, sino además que no altere el sabor del alimento. Porque para aquellas personas que no lo sepan, los metales alteran el sabor de los productos. Y es tan sencillo como hacer una prueba de coger una cuchara de metal y ponérnosla en la boca. Verán cómo se nota el sabor a metal. Para terminar con la muestra, vamos a ver
2 cuencos de cáscaras de coco que nos pueden valer perfectamente para servir, por ejemplo, frutos secos. Ya, por ejemplo, para una sopa podríamos hacerlo también perfectamente si queremos el cuenco tipo caso, pero es más recomendable el uso de elementos secos, ¿vale? Para no tener que estar reponiendo constantemente lo que son los cocos en sí. Y continuamos con los tuppers clásicos de cristal. Siempre va a ser preferible el uso de tupper de cristal con sello de silicona, pues a la hora de guardar, sobre todo alimentos que todavía estén calientes, no vamos a estar teniendo el problema que tenemos con los plásticos, que sí que van a emitir esas sustancias tóxicas que acaban en nuestro organismo. Por último, les quería mostrar un molino de harina, que es uno de los elementos más curiosos que tengo en casa para poder hacer harina nosotros con cualquier grano, siempre y cuando esté dentro de la medida del grano adecuada. Por ejemplo, este en concreto es un diseño de una marca alemana, está todo construido con cristal, madera, piedra natural y acero inoxidable, y el resultado final es una harina que puede variar en el grosor con una ruedita que tiene aquí, y tienen que ser granos de tamaño pequeño, como puede ser arroz o lenteja. Ya si queremos granos más gruesos, más duros, como puede ser garbanzos o judías, tendríamos que utilizar otro tipo de molino preparado para ese tamaño y grosor, como puede ser un molino de café clásico. Bien, así como hemos nombrado esa parte o ese tipo de menaje de cocina que se considera saludable, vamos a nombrar la otra parte, que es aquellos utensilios que contienen elementos nocivos. Normalmente lo que más se nombra son las sartenes. ¿Por qué? Porque estas suelen venir recubiertas en el interior con teflón. El teflón en sí, hay distintas investigaciones que dicen que puede ser o no perjudicial para la salud. Lo que sí que está totalmente comprobado es que el PFOA, que es un químico que muchas veces contiene el teflón, sí que se está retirando completamente del mercado. De hecho, cuando vamos a comprar elementos de cocina, veremos que muchísimas marcas ya están poniendo por fuera sin PFOA, además del BPA, que este sería otro elemento. El BPA o el bifenol A, es el elemento perjudicial que acaba en el agua o en los alimentos, en aquellos que están contenidos en envases de mala calidad. Y ahí tendríamos que irnos a ver las referencias con las que se clasifican los plásticos comunes que se comercializan en el mercado. Eso lo veremos, por ejemplo, en las botellas de plástico, en la parte de abajo, dentro de un triángulo. Y el número que contiene ese triángulo es la calidad del plástico. Siempre intentemos buscar el triángulo con un 5 en su interior, pues este hace referencia al polipropileno, que es un polímero o un plástico que es muy seguro porque necesita altas temperaturas para empezar a emitir gases nocivos. En cambio, el plástico que vemos en casi todas las botellas de refresco de agua es casi el peor o uno de los peores en cuanto a calidad de plástico nos referimos. Un detalle más que creo que es importante nombrarles es que el polipropileno, es decir, el plástico enumerado con un 5, que es el más seguro del mercado, suele estar en casi todos los plásticos que están acompañados de cristal, por ejemplo, ¿vale? Porque son plásticos de calidad alimentaria. ¿Cómo sabemos que un plástico está sellado con calidad alimentaria? Pues viendo el símbolo que hace referencia a la calidad alimentaria, que es un tenedor junto a una copa. Ese sería una buena referencia para saber que ese plástico es de buena calidad. También es el plástico que encontramos en las mangueras de riego, ¿vale? Muchas mangueras de riego están compuestas o de polipropileno o de polietileno de alta densidad, que es el segundo plástico más seguro dentro de la escala de calidades de plástico. Y cierro nombrándoles que tanto la silicona como el polipropileno son los plásticos que más deberíamos de utilizar en casa con los alimentos. Bueno, para finalizar, vamos a hablar sobre las formas de cocinar más saludables. Por ejemplo, una forma sería cocer los alimentos, es decir, ponerlos en agua, llevarlos a ebullición y cocinarlos. Otra es cocinar al horno. De esta manera, también si cocinamos poniendo el horno a un fuego bajo, a fuego lento, hay una baja pérdida de nutrientes. Luego también podemos cocinar al vapor, aunque hay discrepancias con respecto al uso del vapor como uno de los más saludables.
es saludable, pero no sé si estaría entre los más. Otra de las formas más saludables de cocinar sería cocinar a la plancha, ya sea con una plancha metálica o una plancha de piedra. Otra podría ser hacer salteados en un wok, ¿vale? El wok, como saben, cocina de forma rápida, a alta temperatura, pero sin llegar a cocinar demasiado los alimentos. Por lo tanto, es muy saludable porque también mantenemos los nutrientes de los alimentos. Y por supuesto también toda aquella comida que podamos comer de forma segura, cruda, es mejor comerla cruda que cocinada. A la hora de elegir entre una cocina nutritiva y sana frente a una cocina segura y no tan nutritiva, tendremos que buscar el equilibrio. Es decir, siempre que cocinemos a alta temperatura vamos a perder nutrientes, pero vamos a conseguir una cocina más segura. Por ejemplo, para la elaboración de conservas, siempre es importante cocinar a alta temperatura durante un tiempo determinado para lograr acabar con cualquier organismo vivo nocivo. Pero si tenemos alimentos que no requieren de alcanzar altas temperaturas, que sean frescos y que sepamos de su origen, a ser posible ecológicos, no es tan necesario cocinarlos a alta temperatura y podremos obtener los beneficios de nutrirnos correctamente. En referencia a esto, cualquier forma de cocina que hagamos haciendo una cocción lenta es la ideal para aprovechar estos nutrientes. Para aquellas personas que no dispongan de mucho tiempo para cocinar, tienen distintas opciones en el mercado conocidas como ollas de cocción lenta. Yo, por ejemplo, tengo este modelo que me permite, en momentos en que estoy haciendo muchas tareas y muchas cosas y necesito dejar cocinar y volver a lo mejor a las 4, 5, 6 horas y tener ya hecha la comida, pues es una opción muy válida y que encima además nos ayuda a ahorrar en la factura de la luz, pues el consumo es de unos 200 vatios aproximadamente. Bueno, mi gente, espero que les hayan servido estos consejos y ya saben, aquí tienen distintas opciones para poco a poco ir cambiando el menaje de cocina hacia opciones más saludables. Y ya saben dónde encontrarme, buscando en las redes sociales Vida Autosuficiente, y cualquier duda escríbanme en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Un saludo autosuficiente.